Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 13 grados la temperatura actual, 24 la máxima que se espera para hoy en Santiago. Está nublado, está fresquito el ambiente. Vamos a ver cuánto dura. Porque hoy el primer café lo vamos a compartir con Jorge Correa Sutil, que es consejero. A ver, no, aquí me falta algo. ¿De qué es consejero? No. Es consejero mío, por lo menos, en materias constitucionales. No. Diga usted su cargo en la democracia cristiana. Presidente del Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana, hasta pocos días más, Cecilia Rovaretti. No sé cómo me va a presentar después. Tribunal. Sí, supongo que me va a seguir convidando. Sí, por supuesto. Ya, Tribunal eso está bueno. del. Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana. Mira, es que ese es el cargo que me gusta a mí. Máximo órgano disciplinario. Claro, por eso, imagínate. Tremendo. ¿Y cómo está la democracia cristiana? Tremendo. Claro. José Francisco García, que es el momio liberal, coordinador de políticas públicas de libertad y desarrollo, más conocido como el Cheche. ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy buena mañana para hablar de política. ¿Cierto? Sí, claro. Y Benito Baranda, que es otro que suele dejar la escoba ahí con sus declaraciones, presidente de la Fundación América Solidaria. Él es psicólogo, por suerte, a ver si puede entender qué es lo que pasa. Bueno, y también... Y que anda para mi envidia con unas chalas franciscanas. Sí, claro, pero... Así debe ser. Así debiera ser. Pues. Nos acompaña la Universidad Alberto Hurtado, como todas las mañanas. Hoy nos cuenta que la versión del libro de Santiago ya arrancó, ¿no es cierto?, en su versión número 34, como ya sabemos, y sigue siendo una de las actividades culturales más importantes del año. Bueno, en esta oportunidad la frase Santiago está lleno de autores, que es el eslogan, ¿no es cierto?, de este año, es la inspiración. Y Fernando Montes es uno de ellos. El rector de la Universidad Alberto Hurtado presentará hoy su libro Amar y servir a Cristo con mirada ignaciana. Presenta el libro el sacerdote jesuita Felipe Berríos. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. O sea que la prensa se va a agolpar en esa presentación porque me imagino que habrá que ir a preguntarle al rector, aunque él ya ha hablado del tema, ¿no? Montes, sobre estas acusaciones o, sí, críticas a por cómo se entregan esos premios de periodismo en la Universidad Alberto Hurtado, tema que ya hablamos ayer en el primer café, pero Benito Baranda, que tiene cercanía con ellos, me imagino que tiene opinión, y también el sacerdote Felipe Berríos, que ayer dijo que él suponía que habría gente muy poderosa detrás de estas investigaciones o informes que han enviado sobre su comportamiento, sus dichos y los del padre Puga y los del sacerdote también Aldunate. Gracias Benito. Bueno, ¿algo que decir, Benito? Bueno, las personas que se quejan de los premios, no sé si habrán leído los argumentos por los cuales se entregaron los premios. Yo creo que lo primero que cuando uno entrega un premio tiene que ver qué argumentos técnicos, profesionales hay detrás de la entrega de ese premio y después de eso poder emitir un juicio. Los premios que se entregaron, por lo menos los que me tocó participar a mí, no como jurado, sino ver la entrega de los premios y asistir a la ceremonia, fueron muy bien entregados, buenos artículos, así que... Pero a lo que más allá de eso, es una comisión, es un jurado, no es cierto, pero lo que se cuestiona es que se premie reportajes cuyos contenidos están alejados o tienen poco que ver con la Iglesia Católica, en fin, y ese es el cuestionamiento, que se suma al otro de Felipe Berríos, en fin. Bueno, yo creo que todos hay tejado de vidrio, pues habría que condenar a varios cardenales, habría que condenar a varias personas en la historia de la Iglesia, así que yo creo que no hay mucho más que hablar acerca de esto, porque la condena podría ser extensiva a mucha gente que no practica lo que dice que practica, y en el caso de la universidad, esa es una universidad lo que premia, ¿no es cierto?, es un muy buen artículo, bien escrito, y yo creo que el contenido, por supuesto, gracias a Dios, hay libertad para poder escribir. Jorge Correa Sutil levantaba la mano así como en el como en el colegio. Claro. Tía, yo quiero hablar.
No, yo quiero hablar porque yo creo que la defensa de estos premios no es solo un problema al interior de la Iglesia. Primero porque se están premiando artículos y la crítica yo entiendo que viene al hecho de que se premien artículos de un determinado medio. Pero sobre todo mi defensa mi crítica a los críticos es que hay pocas personas y pocas instituciones en Chile que sean capaces de cruzar la frontera, que desde el mundo católico sean capaces de premiar un artículo publicado en el Clinic, que desde la derecha reconozcan una buena acción de la izquierda, que desde la izquierda reconozcan una buena idea de la derecha. Vivimos en una sociedad de gueto, y cuando alguien cruza la frontera, por Dios que hay que aplaudirlo, y hacerle críticas a mí me parece un llamado a volver a todo el mundo a los guetos. Y esta sociedad yo creo que está enferma de eso. Hoy en el diario La Tercera justamente hay una carta al director de Sergio García Valdés, que es el abogado que denuncia esto de la Universidad Alberto Hurtado, critica esta entrega de premios y dice: la denuncia no es solo por las actuaciones del padre Fernando Montes, rector de dicha universidad, sino también de acuerdo con lo que resulte de otras personas de rango superior o subordinadas a él por los premios otorgados al de Clinic por esa universidad, que no es uno como señalan ellos, sino que 4 en los últimos años los premios que se han dado. Esto es a propósito de una carta que salió ayer. ¿En dónde trabaja en qué universidad? ¿Quién? ¿El señor que escribe? No, es un abogado, Sergio García Valdés. Ya, ¿no trabaja en alguna universidad? Que yo sepa, no. Ya. Él es el abogado que llevó La Última Tentación de Cristo. Claro, ya. ¿Se acuerdan? Ya. Y también, varios casos más. Sí. Cualquier persona medianamente informada sabe que el premio que otorga cualquier institución seria está debidamente reglamentado y es por ello que se reservan el derecho a no entregar determinados premios elegidos por el jurado si ellos no están de acuerdo con la línea editorial de la institución que los otorga. Por lo anterior, la excusa, dice, agrava la falta, esto de que sea un jurado independiente. Bueno, en fin, dice nuestra denuncia que no solo fue presentada por mí, sino que por otros 6 laicos católicos, fundan su acción precisamente en dichas disposiciones que a nuestro juicio han sido vulneradas. Él dice que los que tienen responsabilidades directivas en la universidad deben saber que los sacerdotes y las universidades católicas se rigen por normas canónicas que deben ser respetadas y no por sus deseos u orientaciones personales. Pero además eso va en contra de sigla de lo que ha sido la Glasnost del Papa Francisco, hoy día que están de moda los 25 años de la caída del muro de Berlín, en el sentido de que el Papa dijo claro, digamos, ¿no? Hay que ir a todos los debates, dar todos los debates, todos llamados valóricos o más bien culturales, en materia de matrimonio igualitario, en materia de aborto, en esta materia de eutanasia, eugenesia, en fin, poner todos los argumentos sobre la mesa, y eso es básicamente lo que la inteligencia, ¿no? Los intelectuales católicos tienen que estar invitados a hacer y ponderar en su justa medida. Ahora, si eso implica que haya que reconocer en el debate por un tratamiento serio del tema de la eutanasia y eso recibe un premio por parte de la Universidad Alberto Hurtado, malamente podría decirse que es contrario, sobre todo a esta nueva política que viene desde el Vaticano, ¿no? Y por lo tanto, esto de argumentarlo de la línea editorial a mí me parece de hecho contradictorio con la nueva línea editorial que se está fijando, que no es pro eutanasia, pero claramente es una invitación al diálogo, al debate intelectual de alto nivel. Benito, ¿algo más? No. Me dicen que este abogado tiene una oficina de abogados y nada más. Ya, sí, yo había visto, parece, algunas cartas de él antes, me parece, escritas ahí en el diario. Lo que yo argumento es que si nosotros, ¿no es cierto?, nos ponemos a decir cuál es la línea de la Iglesia o de la doctrina, bueno, muchas de las cosas que realizamos en la vida cotidiana teníamos que cambiarlas, especialmente tendríamos que denunciar a todos los que pagan bajos salarios, a todos, ¿no es cierto?, los que maltratan, se dicen católicos, después maltratan a las personas, y esas denuncias son poquitas dentro de la Iglesia, no sé si habrá muchas. Entonces, yo no sé si tiene sustento esto, la verdad es que no. Además, la Universidad Alberto Hurtado, si bien una universidad católica, se rige por algo, eso no es pontificia, entonces no. Y me parece muy bien que lo hagan. Yo participo de un jurado que es el pobre que no cambia de mirada, que la cooperativa se lo ha ganado varias veces, y la verdad es que los artículos allí son de todos los diarios, si uno podría decir, de todas las sensibilidades políticas, y del Clinic también, del Mercurio también, o de La Tercera, de todo.
El Mostrador, que se han ganado premios por la calidad de los artículos escritos. Y en ese jurado participan periodistas que son tremendamente exigentes en evaluar cómo se escriben los artículos y cómo se realizan también los reportajes, los que son de televisión. Entonces, yo creo que es muy aventurero este señor. Bueno, ese es uno de los temas a propósito de lo que decíamos que hoy presenta este libro el sacerdote Fernando Montes y que lo presenta Felipe Berríos. Bueno, otros temas que podemos hablar hoy, me imagino que tiene que ver con la democracia cristiana, que se autoconvoca a esta Junta Nacional, el señor Jorge Correa Sutil, que ¿cómo era el título? Tribunal de Pero Jorge quiere hablar de la segunda vuelta en Uruguay. Sí, claro. y algunos otros temas Sí. que me parecen más adecuados. A ver, ¿qué está pasando en la democracia cristiana? Y bueno, sabemos que estas encontronazos con el Partido Comunista, Telier que dice, ¿saben qué? No es para tanto, con un lo siento y un apretón de manos ya estaría. Otro dice que no tengo por qué pedir perdón. Walker que dice, Patricio, que dice, no vamos a soportar ni una falta de respeto más, y que se autoconvocan entonces a la Junta Nacional. ¿Usted va a ir, señor Correa Sutil? Y si va a ir, ¿qué quiere decir? Lo que está citada es la comisión política, no, yo no pertenezco a ella, ni solo la comisión ni política. soy vocero de la democracia cristiana, ni dirigente de ella, tengo una función jurisdiccional ahí, entonces no quiero aparecer como vocero de la democracia cristiana. Pero sí decir, Cecilia, que estos son efectos de lenguajes descalificatorios. Yo creo que lo peor que puede pasar en política y lo peor que puede pasar en general en las relaciones interpersonales son las descalificaciones de los argumentos y particularmente las descalificaciones de la gente. Cuando frente a un argumento de decir, mire, yo prefiero esta fórmula que esta otra para sancionar el lucro, o esta fórmula o esta otra para los arriendos, y se contesta que esto es vergonzoso, o se contesta de lo estás haciendo porque tienes un negocio en educación, o la verdad es que esa forma de argumentar, primero, no nos lleva a una buena política pública, y segundo, producen los efectos como los que están produciendo, una sensación de estar horquillado, de estar presionado, de estar cuestionado, y eso produce las reacciones que produce en la política. Bueno, pero la hablemos... citación a un Consejo Nacional para enfrentar una situación de agresión externa. Escuchemos lo que dijo la presidenta Bachelet en España. Ella se refirió justamente, le preguntaron, mejor dicho, sobre esto que está pasando en la democracia cristiana. Vamos. Yo quiero decir que aquí no hay ninguna crisis. Acá los partidos de la nueva mayoría, todos ellos sin ninguna exclusión, han estado apoyando nuestro programa de gobierno, pero no solo en las ideas matrices gruesas, sino también en lo que ha significado los avances que hemos tenido en el Parlamento, tanto, bueno, la reforma tributaria, que ya está aprobada, como en materia de reforma educacional y otras. Y por lo tanto, más allá de cualquier conversación propia entre distintos partidos que puedan tener distintas historias y distintas percepciones, eso es propio de una democracia vibrante y activa, lo que yo puedo decir es que como gobierno hemos contado con el apoyo de ellos permanentemente y seguiremos trabajando con ellos para que podamos avanzar en cumplir con lo que nos hemos comprometido con el país. Benito Barán. Bueno, yo hace mucho tiempo atrás, cuando estábamos en la otra sede de la cooperativa, dije que la ADC tenía que resolver algo que ya lo había resuelto la ADC italiana. Me tocó vivir un largo periodo en Italia en la crisis de Craxi, que era resolver qué es lo que ocurre dentro de la ADC, cuáles son las corrientes que hay dentro de la ADC. Y eso, por supuesto, que aflora ahora porque a veces, ¿no es cierto?, algún senador habla algo distinto de lo que habla el presidente de la ADC, siendo que el senador también es de la ADC. Entonces, si no lo resuelven entre ellos, difícilmente van a poder resolverlo externamente. Esto no quita lo que decía Jorge, ¿no es cierto?, que desde el punto de vista psicológico, diría, psicosocial, las agresiones públicas que ha sufrido la ADC en el último tiempo son graves. Lo que hizo el embajador, ¿no es cierto?, en Uruguay, como lo dijo la misma senadora Allende, es vergonzoso nomás, porque desde el punto de vista de cualquier ciudadano normal, lo único que tiene que hacer es él renunciar, como lo dijo la senadora Allende. Imagino que al final, para no generar una crisis mayor, no hizo, pero él se debería retirar inmediatamente después de ese exabrupto, ¿no es cierto?, en un cargo público, porque si lo hace afuera da lo mismo. Entonces, esa cadena de agresiones, y en esto yo creo que también ha habido intereses políticos de
de la prensa, ¿no es cierto?, que critica la reforma, porque se aprovechan también de declaraciones de algunos personeros de la ADC o de algunos miembros de la ADC o personas cercanas a la ADC que están en el ámbito educacional y exacerban eso, como ocurre, ¿no es cierto?, con tantas cosas, y eso va generando mayor agresión. Pero también la ADC yo creo que tiene que encerrarse y poder discutir más a fondo cuál es el proyecto de país que espera y si es compatible con lo que se está construyendo ahora o no. La ADC italiana lo sinceró y se tuvo que dividir, lo que fue muy doloroso para todos ellos, ¿no es cierto?, y lo pasaron muy mal, pero al final se tuvieron que dividir porque no lograron seguir conviviendo todas estas sensibilidades que se fueron extremando. Yo creo que hay dos elementos que desde la oposición, ¿cómo mira esto? A mí me parece interesante. El primero es que es evidente que en la figura de Ignacio Walker y ahora en la Comisión de Educación en el Senado es donde están todos hoy día los focos y las tensiones puestas. ¿Y por qué? Porque Ignacio Walker, presidente de la ADC, es hoy día, en algún sentido, el voto dirimente o quien puede hacer algún tipo de matiz respecto del futuro de la reforma educacional en dicha comisión. Recordemos que está Fulvio Rossi, Quintana, y por otro lado están Alamán y von Baer, y por lo tanto Ignacio Walker hoy día tiene mucho foco respecto de cuál va a ser su rol y cómo en él se va en algún sentido jugar los equilibrios, los matices, las reformas dentro de este debate sobre la reforma educacional, y esto le ha generado muchas tensiones con Fulvio Rossi, quien ha sido el que preside la comisión. Por eso yo diría que ahí Ignacio Walker en particular está sobretensionado. ¿Y por qué esto es importante? Porque lo que estamos leyendo en la prensa es que este Consejo Nacional Extraordinario que se estaría citando, entiendo yo se trataría de citar para el lunes, está siendo, por lo que dice la prensa, liderado por Gutenberg Martínez, quien ya ha generado algunas declaraciones públicas en el sentido de que la reforma educacional le está pegando a las bases de la democracia cristiana. No en esta caricatura de que haya muchos sostenedores demócratas cristianos, sino que en el fondo hay una cierta cultura al interior de la democracia cristiana que convive obviamente como el resto del país con los colegios particulares subvencionados y tiene una cierta posición ideológica, digamos, ¿no?, que hace compatible un sistema mixto donde los particulares subvencionados son perfectamente posibles. Y por lo tanto, y con esto termino, Gutenberg Martínez me parece ve aquí una oportunidad muy relevante, en algún sentido para tomarse el partido. Recordemos que hay elecciones en marzo o abril del próximo año, cambia la directiva, y yo creo que ahí está la apuesta de Gutenberg Martínez, cambiar el liderazgo y la hegemonía, porque además a diferencia de Ignacio Walker, Gutenberg Martínez, lo que yo asumo, no tiene las opciones presidenciales que sí tiene Ignacio Walker, y que eso es lo que además lo tiene sobretensionado. José Francisco García, pero a ver, tú lo has escuchado Gutenberg Martínez en el primer café, el martes estuvo aquí, su preocupación era que esta reforma educacional no escuchaba a las familias, a propósito de la marcha, que la democracia cristiana va a seguir defendiendo a la clase media. Son algunos de sus reparos, digamos, sobre el tema. Pero también quería comentarles que ayer me llegó una carta de un grupo de demócratas cristianos que dice, entre otras cosas, nuestra condición de demócratas cristianos nos compromete a pedir con urgencia señales de unidad dentro de la diversidad. Nos parece curioso que ahora entren al debate algunos personeros que fueron actores importantes en la ingobernabilidad de años atrás, denunciando anticipadamente el posible fracaso de la nueva mayoría, así como en ese entonces pregonaron radicalizaciones ideológicas que obstaculizaron una unidad progresista y entre quienes deseábamos continuar con el cambio estructural iniciado con la Revolución en Libertad. Bueno, en fin, toda esta carta, ¿por quién está firmada? Se preguntarán ustedes. Ignacio, entre otros, Ignacio Balbotín, Pedro Hernández, Patricio Huepe, Rodolfo Fortunati, Ricardo Moreno, Alejandro González, Ramón Mallea, Diego Calderón, Mariano Ruiz Esquide, Belisario Velasco, Jorge González, Alejandra Miranda, José Soto, Pili Mallea, Héctor Gárate, Leonel Sánchez, Carlos Eduardo Mena y Juan Manuel Sepúlveda. Jorge Correa Sutil. Tanto tema, Cecilia. Primero, yo creo que no hay que hacer de esto una discusión semántica de si la nueva mayoría está en una crisis. Yo creo que hay un problema. Yo creo que las coaliciones viven tensiones en procesos de cambio profundo y yo creo que este gobierno está llamado a hacer cambios profundos.
y renunciaría a su vocación, renunciaría a su electorado si no hiciera cambios profundos, y eso tiene que provocar tensión. El problema, me parece a mí, no es la tensión, no es la discusión de fondo, no es el conjunto de personas que se manifiestan con mucha fuerza frente a un proyecto u otro. El problema son las descalificaciones. Cuando no estamos discutiendo qué es lo mejor para los alumnos, sino que nos estamos acusando de defender intereses. Y eso complica mucho el ambiente político. Dos, y eso es un problema de la concertación, y por lo tanto es un problema para el gobierno, no obstante que hasta aquí la nueva mayoría haya votado más o menos disciplinadamente por los proyectos. Segundo, Benito Aranda dice, mire, si el problema de la democracia cristiana es que no se ha definido, y eventualmente cuando se defina tiene que dividirse. Esta ha sido una ambición de muchos y la democracia cristiana no se ha dividido, y yo creo que no se ha dividido, y eso es bueno para Chile. Yo creo que Chile necesita de un centro más bien pragmático que ideológico. No obstante, tener una posición clara en temas, me parece a mí que es bueno que haya un centro que articule, un centro que tenga flexibilidad, un centro que tenga algún nivel de pragmatismo. A mí no me parece que la democracia cristiana esté indefinida en estos temas. Y yo creo que el problema de las bases democráticas cristianas, José Francisco, no es que Guterres Martínez esté aprovechando esto para llevarse el partido a su casa. A mí me preocupa cuando un conjunto de 30.000 personas o más sale la semana pasada, me preocupa como demócrata cristiano, a protestar por las calles, y ahí están todos los parlamentarios de la derecha, ¿no es cierto?, tratando de identificarse con este movimiento, porque yo no estoy seguro que todas esas 30.000 personas que hayan salido a la calle a protestar hayan votado por Evelyn Matei. Erika Muñoz dijo que votó por Bachelet. Yo creo que ahí hay muchos votos de Bachelet que se están yendo. Y por lo tanto me parece que es un tema de preocupación que no es instrumental de Guterres Martínez, sino que es un tema de preocupación que debiera ser de toda la nueva mayoría. Es posible que desde la derecha haya mucha alegría en este tema, pero yo creo que es un tema a preocuparse. Pero Jorge, yo no estoy acusando a Gutenberg de ser oportunista. Yo estoy diciendo que él está viendo ahí un problema real, digamos, como identificáis tú, y que tiene que ver además con alguna declaración que dio hace Víctor Maldonado, de que, ojo, que nuestras bases demócratas cristianas están entonces tensionadas con esto de la reforma vocacional por alguna cuestión cultural. Gutenberg no es un oportunista, sino que está viendo ahí una... Yo creo que es así. Yo creo que no ver ese conjunto de problemas, no ver que hay unas bases que están tensionadas, no ver que hay un problema en la nueva mayoría por la descalificación, me parece a mí que sería un error político. Pero la descalificación, me imagino que está todo el mundo de acuerdo. El tema más de fondo, a ver, ¿por qué está tensionada las bases? Y también una reacción a esta carta, no nada que decir. Pero, perdona, decir también, Jorge, que tiene razón que la escena está dividida, pero yo por lo menos lo que he visto, no conozco los porcentajes nacionales, pero a mí me tocó vivir el drama de La Pintana, ya donde una persona, un gran dirigente de la ADC, gana en en el retorno de la democracia con más de un 40%, casi con una mayoría nacional, una diputación, y después la ADC nunca más gana nada. Entonces, cuando tú dices, yo creo que se dividió, lo que pasa es que la ADC no sinceró esa división y se quedaron los que están dentro de la ADC, pero se le fue mucha gente, nunca más hubo esa votación. Y fue una persona que sacó al otro diputado que era de la Concertación, lo llevó él, ya en este sistema binominal. Entonces, yo digo que no ha respondido a esa necesidad que a las personas a las cuales necesita, y por eso yo creo que tiene que sincerar un proyecto, porque cuando uno escucha que el anterior presidente del Senado habla distinto a lo que habla el actual presidente de la ADC, y lo hablan públicamente, y se agarran públicamente, uno dice, a ver, fue un presidente del Senado, no es cualquier senador, ¿no es cierto?, Pizarro, y después habla de algo distinto a lo que ha hablado Bócar, tú dices, hay una división, y la división, la ciudadanía ya se alejó de la ADC, no sé qué porcentaje de voto tiene hoy día, pero imagino que es menos del 20%, y antes llegó a tener a lo mejor el 30, o el 35, o el 40%, entonces, si no se sincera esa división, va a quedar igual lo que pasó con la ADC italiana, que al final se va a dividir cuando ya no tenga voto, cuando tenga un 10% o un 8%, o sea, se va a ir digregando, ¿no es cierto?, y los dirigentes van a seguir disputando poder entre ellos, pero no van a sincerar que a lo mejor no hay consenso en el proyecto de país que tienen dentro de la ADC. Esa es mi preocupación, no es un ataque contra la ADC. Los partidos ideológicos presentan una fuertísima cohesión interna, mucha disciplina y no hay voces disidentes. Los partidos de centro habitualmente presentan mucho más matices.
y los ha presentado desde siempre la democracia cristiana. Las disputas entre Eduardo Frei Montalva y Radomiro Tomic y las visiones distintas entre ellos dos y Edmundo Pérez Zukovich estaban de manifiesto. Entonces, no tengo la sensación de que la democracia cristiana esté particularmente nerviosa a punto de dividirse. Pero si el electorado se le va. Es que el electorado no se ha ido, el electorado se ha mantenido bastante estable en los últimos 10 años. Ya, en los 10. Pero en los últimos 10 años. Pero, bueno, fue partido de gobierno solo la democracia cristiana en el año 64 y entre los años, en la década de los 90 se perdió mucha votación, pero luego se ha mantenido estable. Sí, pero yendo al tema, volviendo... Y hay elementos de cohesión muy fuertes, digamos, al interior también. No obstante la carta que Cecilia lee, no obstante las diferencias que puedan haber entre príncipes, guatones, chascones, colorines, etcétera, etcétera. Esta carta dice también, tenemos confianza en la presidenta de la República, en nuestro partido, también en la vocación de cambio de la nueva mayoría, más allá de la contingencia. No hacerlo significaría servir el interés egoísta de la oposición de derecha que se opone a las reformas indispensables. Esto me lo enviaron y como diciendo, por favor, nos gustaría también que nuestra postura se escuche. Yo quería preguntar si alguno de los firmantes tiene alguna influencia dentro del partido, Jorge. Sí, claro, eso es lo que habitualmente se conoce como línea más bien chascona. Son el origen de la Carta de los 13 ante el golpe de Estado y es una línea en el partido. Uh-huh. Pero... Ya. Pero esto, ¿qué es lo que tensionó a la democracia cristiana? Es la reforma educacional sobre todo, ¿no es cierto? Entonces, justamente, ¿por qué no vamos a...? Cecilia, es que hay yo diría... yo creo que este grupo tiene toda la razón en decir que la democracia cristiana es un partido con una muy fuerte vocación de cambio. Nada identifica más a la democracia cristiana que el gobierno de Frei Montalva con la reforma agraria, con la sindicalización campesina, con la promoción popular. Eso es en el etos... ahora, en la época, cuando uno le pregunta a la gente de esa época, todos estos trastornos que estamos viendo ahora, todas esas reformas que ocurrieron, me contaba una persona, y lo dijeron en la radio cooperativa en la historia de los días sábados, esta que están haciendo, la tensión social que se vivió con la cantidad de reformas en ese periodo fueron muchísimo más grandes que ahora. Pero entonces, Cecilia, ¿por qué déjame decir, ahora? hay dos grandes orgullos en la democracia cristiana. Uno es ese, el ser un partido capaz de hacer cambios. Segundo gran orgullo, somos un partido que hemos hecho eficientemente y con responsabilidad los cambios. La democracia cristiana tuvo en ese periodo su momento de gloria, pero fueron cambios muy profundos que se mantuvieron en Chile y que fueron eficientes y eficaces porque las cosas se hicieron muy bien. La democracia cristiana tuvo una presencia fuertísima en el inicio de la transición. Entonces hay un gran orgullo de decir, mire, nosotros sabemos hacer cambios estructurales y sabemos hacer transiciones. Y tal vez la discusión hoy día no es tanto el ambiente de cambio, porque sería ciego, creo yo, no reconocer que el país lo demanda por lo demás. Pero hay una discusión muy fuerte de cuáles son los cambios, cómo hacer los cambios para hacerlo. No es la velocidad, para hacerlos con responsabilidad, de tal manera de asegurarse que esos cambios produzcan los efectos que estamos buscando. Es una discusión instrumental de si efectivamente vamos a tener mejor o no vamos a tener mejor educación con este proyecto. Jorge Correa Sutil, a propósito de la reforma educacional, en un comienzo decía que no estaba presente la democracia cristiana. Hoy en día tenemos a Andrés Palma, por ejemplo, que está ahí muy trabajando codo a codo con el ministro Eizaguirre, que es el secretario ejecutivo, que en varias oportunidades lo hemos entrevistado, que ha explicado 10.000 veces cuáles son los alcances de la reforma. Pero lo explica mal, po. No, pero no sé si es que lo explica mal o yo ya no entiendo nada. Hoy a las 12 va a estar el ministro de Educación conversando con nosotros. Y ya va a ser, creo que la tercera vez que lo vamos a entrevistar. Yo no sé, lo escuché también el domingo. Entonces tal vez lo que pasa es que no están de acuerdo, pero que ya lo explican. Bueno, a ver, hacer otro punto político final, que en algo estoy de acuerdo con Jorge y discrepo de Benito, que es si el problema es la decisión o la diferencia al interior de la DC, o si en realidad en este tema, en lo que está pasando por este momento, hay bastante cohesión. Y yo en eso estoy de acuerdo más bien con Jorge, porque en realidad lo que hemos visto es que actores que típicamente han sido
simpatizantes, adherentes, muy cercanos a la presidenta Bachelet, como Aldo Cornejo, son quienes hoy día también lideran parte de esta discusión sobre descalificaciones y sentirse que están siendo toreados, me parece que dijo Aldo Cornejo, por parte del Partido Comunista. Entonces, yo creo que eso es bien interesante, porque lo que se está, y por eso la fuerza de Gutenberg Martínez puede tener consecuencias, porque en esto yo no veo a la DC dividida, sino que la veo en lo que Gutenberg Martínez ha dicho. Este es un pacto del centro con la izquierda, y de fondo los radicales o el mundo más de izquierda está buscando una hegemonía que típicamente no había existido en el pasado en la concertación. Y ese es el tema de fondo. Y yo en eso la DC la veo cohesionada. ¿Pero por qué nombras a la presidenta Bachelet y dices esto del toreo? No, porque veo a sectores más bien... Pero es como si Bachelet representara, según tú, ese sector. El toreo contra el Partido Comunista. Yo veo cercano a Bachelet porque no veo que haya un quiebre entre quienes serían favorables a la refundación de Bachelet, como en términos de Ignacio Walker, o al reformismo que plantea él. En ese sentido veo cohesionada la DC. ¿Saben qué? Ya nos vamos a ir a comerciales. Se fue el primer bloque. A la vuelta tenemos que hablar más de la reforma educacional. A propósito de las palabras de la presidenta Bachelet allá en España, donde habló de la campaña esta del terror. Nos vamos a comercial y seguimos, ¿ok? GAES, el líder mundial en corrección auditiva, cuenta con 21 locales en todo Chile para brindar un servicio especializado a personas con pérdida auditiva. Vuelva a disfrutar los sonidos de la vida. Agende un chequeo auditivo gratis en gaes.cl o al 600-642-37. Y por su centro de diagnóstico, urgencia, consultas y cirugía, por eso y porque está acreditada, Clínica Bansalud. Te va a gustar Clínica Bansalud. Su especialidad es hacerte sentir bien. Ya volvemos. Al cumplir 3 años, un niño de una familia rica ha oído 33 millones de palabras. El de una familia pobre, 11 millones. ¿Cómo revertiremos la diferencia? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Por su calidad, me gusta. Porque está cerca, me gusta. Por su servicio de urgencia para adultos, me gusta. Porque está acreditada, me gusta. Porque a mi papá le gusta, a mí también me gusta. Clínica Avansalud nos gusta. Cuando eliges Clínica Avansalud, eliges la tranquilidad de saber que tú y tu familia están en buenas manos. En una clínica donde la calidad está acreditada, con equipos médicos especialistas y una infraestructura de primer nivel y a tu alcance. Visítanos en Avenida Salvador 100, Metro Salvador. Clínica Avansalud. Nuestra especialidad es hacerte sentir bien. ¿Ya? No. Ya no me tienen que gritar para que escuche. Ni tampoco me tienen que decir 2 o 3 veces las cosas. Ya no escucho solo la mitad cuando hablamos en la mesa. Para mí todo cambió porque fui a GAES. GAES, líder mundial en corrección auditiva y presentes en todo Chile. Brindamos un servicio profesional y cercano para que las personas con pérdida auditiva escuchen y vivan mejor. Venga por su chequeo auditivo gratis. Reserve su hora en gaes.cl. En Finlandia, un profesor tiene el mismo prestigio que un médico, y solo 1 de cada 10 alumnos logra entrar a una carrera de pedagogía. ¿Cómo restaurar en Chile el valor de un buen profesor? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. El Super TC 2000 argentino llega por primera vez a Chile. El mejor espectáculo de automovilismo en la categoría más veloz y tecnológica de Sudamérica. 7, 8 y 9 de noviembre. Autódromo Internacional Codegua. Venta de entradas a través de Punto Ticket. Más información en www.autodromoaic.cl y www.riac.cl. Invita Riac Sports y Autódromo Internacional Codegua. Lee en El Periodista, La pista del dinero, el origen de las platas empresariales que financian la política chilena. Peter Pyle, el microbiólogo belga que descubrió el ébola. Está claro que el virus está mutando. Matrimonio igualitario, en nombre del amor. Revista El Periodista, hoy más necesaria que nunca. Adquiérela desde hoy en los mejores kioscos de Chile. Este fin de semana, el Apertura se pone al rojo, al aire libre. Viernes 4 de la tarde, Santiago Wanderers o Higgins. Sábado, el clásico universitario se vive desde las 10 de la mañana. Universidad de Chile, Universidad Católica. Más tarde, Barnechea Unión Española. Y el domingo, Cobresal Colo Colo y Audax Italiano frente a La Calera. Fin de semana de miedo. Al aire libre en Cooperativa. ¿Y para una segunda cita? Falda de mezclilla a la rodilla y blusa roja. Cada
Cada ocasión merece un color. Cuídalos todos con Clorox Ropa Poder Dual. Porque su fórmula multiacción es la única que, además de remover hasta las manchas más difíciles, deja tus colores y blancos brillantes. Clorox Poder Dual. Ropa sin manchas y colores brillantes. Cada uno tiene el derecho de elegir qué quiere para sus hijos. Por eso yo defiendo a mi colegio. El 70% de los colegios subvencionados de Chile se verán obligados a cerrar si se aprueba la reforma educacional tal y como está. Aún hay tiempo. Yo defiendo mi colegio. Colegios subvencionados de Chile. El osito de peluche. Lo no genuino se nota. Por eso, ven a la venta de fábrica de repuestos genuinos Chevrolet, con descuentos de hasta un 60% y kit de afinamiento AC Delco para Optra desde 14,990 pesos. Además, participa del sorteo de un pasaje a la Fórmula 1 con todos los gastos pagados. Más información y condiciones en www.chevrolet.cl. El programa de formación en obra de la Escuela Tecnológica de la Construcción capacita en el lugar de trabajo, una innovadora metodología que en el último año ha permitido que más de 13,000 trabajadores mejoren su nivel de calificación y las oportunidades de desarrollo profesional. Suma tu empresa al programa de formación en obra y mejora tu productividad. Si tu empresa es socia CCHC, contrátalo llamando al 2-571-0500. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Tumor, fractura, cáncer, parálisis, columna, aneurisma, infarto. Pase lo que pase, en Clínica Tabancura su salud cuenta con un equipo de excelencia. Soy el Dr. Rafael Selman, cirujano cardiovascular de Clínica Tabancura. Como equipo médico estamos muy orgullosos de los tremendos resultados obtenidos en cirugías de corazón. Actualmente realizamos más de 100 intervenciones al año y nuestro exclusivo equipo multidisciplinario dan a nuestros pacientes toda la seguridad y tranquilidad que necesitan. Nos inspiran las personas, nuestros pacientes y sus familias. Clínica Tabancura, calidad médica y humana. 14 grados. 14 grados en Santiago. Cooperativa. 23 minutos para las 10. 23 minutos para las 10. En una nueva mañana en Cooperativa, seguimos compartiendo el primer café. Seguimos en el primer café, estamos con Clínica Bansalud, es una clínica cercana, de excelencia y con una calidad certificada por su acreditación. Clínica Bansalud, su especialidad es hacerte sentir bien. IGA es el líder mundial en corrección auditiva, cuenta con 21 locales en todo Chile para brindar un servicio especializado a personas con pérdida auditiva. Vuelva a disfrutar los sonidos de la vida, agende un chequeo auditivo gratis en gaes.cl o al 600-642-37. Estamos en el primer café, estamos con Benito Baranda, con José Francisco García, con Jorge Correa Sutil, y más allá de la descalificación y el lenguaje y todo eso, el tema que está tensionando de alguna manera es la reforma educacional. Recordemos que el presidente de la Democracia Cristiana ha dicho que ellos han apoyado y van a seguir apoyando y que están cuadrados completamente, 100%, con la reforma educacional y con el proyecto de gobierno. Sin embargo, hay voces legítimamente que dudan o tienen sus reparos en algunos aspectos. Ahora, ¿qué está pasando? La marcha, las campañas publicitarias, en fin, se habla de campaña del terror. Escuchemos lo que dijo la Presidenta de la República justamente en España sobre este tema, y ahí les dejo la palabra. Hemos visto en radio, en diarios, en la carretera, avisos en contra de la reforma educacional. No son gratis, son pagados. Eso es una campaña. ¿Y qué dice esa campaña? Dice que vamos a cerrar colegios, cosa que es falso. Dice que los padres no van a poder elegir el colegio de sus hijos, cosa que es falso. ¿Qué genera esa campaña? Temor. Temor en padres que creen que va a venir un Estado a decirle lo que tienen que hacer. Y eso nos parece que no es bueno. Hay gente que se confunde, hay gente que se siente amenazada, no teniendo por qué. Bueno, no teniendo por qué, se confunde, se siente amenazada de que el Estado le va a venir a decir lo que tiene que decir, y habla de las campañas de publicidad, de propaganda. Y ahí habla también de las radios. Yo quisiera contarles que así como ustedes habrán escuchado los avisos en Radio Cooperativa, una radio que por supuesto acepta
los avisos comerciales de quien desee ponerlos. Es Miriam Ibáñez, sostenedora de la Escuela Básica ABET, líder de la Federación de Colegios Subvencionados. Nosotros la llamamos, ella no quiere hablar negando todo esto. El Departamento Comercial de Radio Cooperativa nos informa que ella le otorgó al Departamento Comercial de Radio Cooperativa esa información, que ella lidera esta agrupación que reúne a cerca de 300 colegios subvencionados, entre ellos las sociedades educacionales de la Florida, el Bosque y la Pintana. La campaña radial es financiada por esa agrupación y consiste en 4 salidas diarias con un valor de 3,5 millones de pesos más IVA mensual. Este pago se hizo a través de las 13 razones sociales antes mencionadas, la Florida, el Bosque y la Pintana. ¿Y qué dice esta publicidad? Que esta agrupación no está de acuerdo con algunos puntos de la reforma educacional. Bueno, ya sabemos que considera que hay muchos niños que se van a quedar sin matrícula por falta de recursos del Estado, ya la conocen. Esa es transparentando entonces la información respecto a las campañas publicitarias que están en contra de la reforma. Bueno, yo quisiera aclarar ahí, no había escuchado esto, y si ella involucra a la Pintana, la mayor cantidad de los colegios son particulares subvencionados y ninguno se queda sin matrícula, así que no se preocupe la gente de la Pintana. Todos esos colegios están funcionando. Los colegios más grandes son colegios que son fundaciones y corporaciones de la Iglesia. Entonces yo creo que no hay que hacer una campaña de terror. Y quisiera agregar algo que les contaba cuando estábamos en la pausa ahí, que cuando uno ve la reforma, y lo planteé la otra vez acá también, ojalá que los parlamentarios también vean los esfuerzos que han hecho otros países para hacer esta reforma, para que esta discusión no la llevemos a una sobreideologización infantil, porque yo creo que al final las discusiones son tan infantiles, tienen tan poco fundamento de ambos lados, que al final vamos a terminar destruyendo una gran oportunidad que tenemos en Chile, que nos farriamos en 1920 y después en el 25. Entonces, yo creo que si uno mira lo que hizo España con los colegios concertados, es una tremenda experiencia que ellos lograron mejorar la calidad educacional producto de la reforma que realizaron. Algo que en Chile no ocurrió con la reforma y con los ingresos, ¿no es cierto?, como lo ha demostrado la Universidad de Portal, ¿no es cierto?, con los resultados que han tenido los particulares subvencionados, la totalidad de ellos. No estamos hablando de algunos, ¿no es cierto?, que son extraordinarios y seleccionan, sino la totalidad de ellos. Entonces, yo creo que ahora una comisión también que va a visitar Finlandia. El otro día una persona en la calle me dijo, pero Benito, Finlandia está tan lejos. Pero Finlandia hizo esto cuando era más pobre que nosotros en la década de los 50. O sea, y lo hizo y se atrevió a hacerlo y tuvo una gran discusión ideológica. Uno puede ver, ¿no es cierto?, y está publicada toda esa discusión ideológica que tuvieron. Entonces, yo creo que ojalá los parlamentarios nos ayuden, sobre todo los senadores, a salir un poquito de esta pelea del área chica, a sentarse quizás con los particulares subvencionados, a ver en qué aspecto ellos tienen dificultades en la propiedad, ver cómo pueden negociar para no perder justamente las inversiones que han realizado, porque como se están cambiando las reglas del juego, tú tienes que negociar para poder cambiar las reglas del juego. El ministro de Educación se ha reunido en varias oportunidades con Erika, ¿no es cierto?, que es... Erika Muñoz, la presidenta de Confepa. Claro, de Confepa, que es la líder de los padres. Sí, yo creo que, José, acogiendo el llamado de Benito, en realidad en este punto el debate, para sacarlo de lo ideológico, tiene que ser un debate sobre evidencia. Y yo diría que muchos expertos, lo que me parece que muestran en materia de lucros, selecciones, que en algunas materias, ¿no?, hay en general evidencia poco conclusiva en un sentido y en otro. Eso demuestra además la falta de evidencia de todavía en estas materias. Pero a este debate sobre evidencia yo encuentro que el mejor planteó el punto, y era por lo menos en la última semana, fue Mariana Elwin en el martes recién pasado, digamos, ¿no? Y Mariana hace unas 9 o 10 preguntas al callo, que el Ministerio de Educación me parece que hoy día debiera ser capaz de responder. Quiero dar algunas nomás. ¿Cuántos sostenedores arriendan hoy en día? ¿Cuántos son partes relacionadas? ¿Qué montos están pagando actualmente por los arriendos? ¿Cuánto hay de lucro encubierto? ¿Cuántos sostenedores pagan deudas por la inversión que han realizado? ¿Cuánto de la infraestructura tiene hipotecas? ¿En qué rango se mueve la diferencia entre tasaciones fiscales y valores de mercado? ¿Cuántos establecimientos están en los márgenes mayores de copago y qué decisiones están tomando? ¿Cuántos sostenedores no están disponibles bajo ninguna circunstancia para traspasar la infraestructura? ¿Cuántos lo harán porque no tienen otra opción? Preguntas como esa. ¿Y tú crees que no se han respondido? Es que yo creo que no se han respondido. Y Mariana Elwin tiene razón en plantearle. Yo creo que ningún debate de política pública, ninguna reforma en un país serio como es Chile, digamos, ¿no? Me parece que se ha puesto bien, nosotros que somos abogados, Jorge Nieto tuvo un rol muy destacado, cuando uno compara la política pública Transantiago versus la política pública reforma procesal penal, que uno podría decir en magnitudes fueron, y en ámbitos distintos obviamente, tremendas reformas, digamos, ¿no? De hecho, la reforma procesal penal ha sido tildada
las mayores reformas de Estado en democracia. Bueno, el éxito de la reforma procesal penal fue efectivamente su gradualidad, la cantidad de estudios que hicieron previos. Se contestaron este tipo de preguntas, el Transantiago no. Entonces, yo creo que Mariana Elwin formula estas 10 preguntas y si no, el Ministerio de Educación no tiene preguntas. Me parece que vamos a seguir en un debate ideológico. Bueno, al mediodía va a estar el ministro de Educación. Le dejo la columna. Déjame las preguntas que yo... O que Mariana se la haga, que dirige Claro. la reforma. No, que ya, es de- a Mariana le ha es de apellido llegado Palma. bastante... ¿Cómo? Que vaya a hablar con Palma. Claro. Son del mismo partido. Ya no sé si volver a llamar a Andrés, No, pero qué bueno, vergüenza. sí, porque lo llamamos siempre y una y otra vez aclara estos temas. Pero también habría que preguntarle a la sostenedora, a esta señora Erika, que cuántos colegios efectivamente van a cerrar. O sea, que ya de la lista y de los nombres de los colegios para que efectivamente, ¿no es cierto?, se pueda corroborar que esos colegios no van a poder seguir avanzando si ella representa a esas organizaciones, que diga entonces cuáles van a cerrar. Yo vivo en la Comuna de La Pintana, que me diga cuáles van a cerrar de la Comuna de La Pintana, que no conozco a todos, pero conozco a la gran mayoría. Bueno, a propósito de Erika Muñoz y la Confepa, el otro día en El Informante, donde estaba Ignacio Walker y estaba Andrés Alamán, y ella, entre otros, la presidenta de la FEUC, Nashla Aburman, la encara y le dice que de todos esos colegios que ella dice que hacen parte de la Confepa, ella se había puesto a investigar y se había dado el trabajo de llamar y que no era así. Entonces, inmediatamente se cambió la página y salieron esos colegios que ellos decían que pertenecían a la Confepa. Entonces, es una... lo que se dice también se está poniendo en este momento en tela de juicio a la Confepa también, a quienes representan, qué está pasando. Eso por un lado. Y por otro, las dudas razonables que tiene Jorge Correa Sutil, por ejemplo. Cecilia, a mí no me gusta la reacción del gobierno de llamar a esto una campaña del terror. Estoy plenamente consciente que detrás de la campaña de los colegios particulares subvencionados hay intereses, y hay intereses que se van a tocar y intereses financieros. Y creo que es bueno que se toquen. Segundo, me parece que hay exageración en la forma en que algunos de los sostenedores están planteando sus puntos. Yo esas dos cosas quiero dejarle establecidas. Ahora, dicho eso, me parece a mí que la responsabilidad del gobierno, y en esto hago una autocrítica, no una crítica, la responsabilidad del gobierno consiste en hacerse cargo de las dudas, en convencer, en medir hasta donde se pueda medir, en evaluar hasta donde se pueda evaluar, en clarificar hasta donde se pueda clarificar, y de esa manera disolver los temores infundados y ganar la discusión política. Me parece que llamarlo campaña del terror no hace sino atrincherar, y en los atrincheramientos me parece que no debatimos bien las cosas. Yo me recordaba, Silvia, que hablaba Jorge de los particulares subvencionados, que me tocó ver una realidad que yo no conocía visitando un colegio con sostenedores privados de una fundación en el sur de Chile. Y me contaban ellos que ha ido aumentando la matrícula, hay un grupo de empresarios involucrados allí en la 9ª región y lo han hecho muy bien, de buena calidad, han estructurado un muy buen colegio y me mostraron el mapa de los colegios unidocentes rurales y que estaban muy cercanos y que tienen un incentivo económico perverso porque te entregan dinero cash para quedarte con ese dinero y además la matrícula. Y uno de los colegios había generado incentivos materiales para que los alumnos se inscribieran y lo iba a buscar en el auto el sostenedor, que no era el profesor, sino que él contrataba a un profesor para tenerlo. Entonces yo decía, claro, si uno sincera que muchas de esas estructuras uno las tiene que modificar y lo transparenta, yo creo que muchos vamos a estar de acuerdo, porque si hay una gran ineficiencia en eso, y tú puedes concentrar la educación, como lo hicieron en Estados Unidos, que fueron eliminando estas pequeñas escuelas repartidas y pusieron un buen sistema de transporte escolar, yo creo que baja la presión ideológica también de la discusión que estamos teniendo. Por eso digo que deberíamos meter un criterio de realidad a esto y decir, oye, ¿dónde tenemos que hacer una reforma que nos va a doler a todos? Le va a doler a ese sostenedor porque tiene un ingreso que le permite vivir y se lo permitía al Estado, no es que él estaba abusando de algo o haciendo algo ilegal. Y ese criterio de realidad yo creo que hay que meterlo rápidamente. Y si no está claro, yo se lo escuché a Palma, no recuerdo la cifra que dio él, una vez lo escuché aquí en la radio operativa que lo entrevistaron y dijo la cantidad de colegios que estaban en esto, él explicó. Pero bueno, a lo mejor la página del Ministerio tiene que sincerarlo y decir, mira, hay 200 colegios que tienen dificultades, no son propietarios del suelo,
tienen dificultades para seguir el giro. Hay comunas, como por ejemplo La Pintana, que la gran mayoría son particulares subvencionados. Entonces, en eso, un tercio tiene dificultades y los otros 2 tercios no tienen dificultades. Benito, y luego hay que hilar muy fino, porque no se trata solo de una política país. Si va a haber una crisis en La Pintana, claro, ver cuántos colegios públicos hay en las municipales en La Pintana, si van a poder acoger a todos esos alumnos. Bueno, yo venía caminando ahora para acá y requiere una política muy macro, pero luego requiere una política muy micro. Vi una pequeña escuelita pública que está acá cerca, no sé si en Catedral, y después vi que en otra calle que me vine caminando había un colegio particular subvencionado nuevo con un nombre español. Entonces estaban ahí y yo dije, esta casa vieja que se armó este particular subvencionado, bueno, a ver, ¿él va a seguir haciendo su pega o va a haber que potenciar la escuela pública que está al otro lado y el municipio de Santiago va a tener que hacerse cargo, ¿no es cierto?, de comprar el terreno del lado, de hacer la inversión, y eso va a tardar un tiempo porque está densificando el centro, ¿no es cierto?, tenemos mayor cantidad de niños. Bueno, ese análisis a lo mejor el Ministerio lo tiene, yo no sé, yo he escuchado a Palma que ha dicho que lo tienen, pero bueno, a lo mejor hay que sincerarlo, ponerlo en la página y hacer esto que ocurrió ahora, es decir, cuáles efectivamente están detrás de los particulares subvencionados y van a tener dificultad, como lo decía la dirigente, ¿no es cierto?, Erika. Voto por Benito Baranda yo en esta materia. Ese criterio de realidad es el que falta, y agrego, eso es lo que va a disolver las voces completamente infundadas que están haciendo críticas infundadas a esta reforma. Pero llamar la campaña del terror, Benito, no ayuda. Bueno, Cheche. Yo diría, no, yo también esperaría en el criterio de realidad que desde el gobierno impongan con más fuerza el criterio de diversidad que están impulsando, ¿no? Y que también sea efectivo. Y que en eso haya también, me parece, criterios de realidad en vincular los distintos proyectos educativos al tipo de recursos o el uso que se va a poder hacer después con los recursos estatales, porque en el fondo hoy día, ¿qué es lo que es el copago? Hoy día el copago, en términos muy simples, es lo que explica las rarezas, digamos, ¿no? Todo lo que implica que un colegio pueda tener grandes violinistas, que puedan haber varias, no tengo idea, huertas, digamos, y que ese sea el giro irrelevante o artístico, digamos. La diversidad hoy día básicamente puede ser financiada por el copago, porque la subvención es un poquitito más restringida y en el futuro los recursos estatales se piensan restringir aún más. Yo diría, ese criterio de diversidad que hoy día se instala como bandera, me parece que debiera ser una bandera que se quiera expresar después con fuerza, digamos, ¿no? Que se van a mantener todos esos proyectos educativos, porque obviamente hay una crítica, a mi juicio, en este momento fundada, porque no hay respuesta en algunas preguntas, como la que hizo Mariana Elwin, que apuntan a decir que en realidad no se va a aumentar en uniformidad de estos proyectos educativos, y la riqueza que tiene el sistema, y estoy pensando en los particulares subvencionados, es que muchos de los particulares subvencionados sin fines de lucro son colegios que vienen de una tradición pública y laica, no confesional, no clerical, ¿no? O sea, el valor de esa educación ha estado ahí, digamos, ¿no? Y fuerzas progresistas deberán mirarlo ahí, ¿no? Ya, pero seamos honestos, yo creo que la discusión es en la sacada de los dineros. Yo creo que no, porque es que no es solo en la sacada de los dineros, además en el uso de los recursos públicos. Pero los que reinvierten, yo creo que no tienen tanta atención, porque por lo menos los que yo visito, no conozco todo, pero como me invitan a dar charlas y visito muchos particulares subvencionados, también municipales, muchos de ellos son ayudados por fundaciones empresariales, haciendo uso de la ley de donaciones. Estaba pensando en las orquestas del sur, por ejemplo, la Arauco, la Fundación Educación Arauco ha potenciado muchas las orquestas, la fundación que se creó de orquestas juveniles de Chile también, que recibe recursos empresariales. Entonces, en fin. Claro, la discusión en el fondo, ¿no es cierto?, está en aquellos que han tenido que invertir de su bolsillo, endeudarse, y que ellos calcularon que iban a sacar una rentabilidad de ese lugar, ¿no es cierto?, para recuperar esa inversión. Yo creo que eso lo tienen que limitar y lo tienen que discutir, ojalá con esas personas, para ver las compensaciones, porque yo creo que el resto, si se mantiene la diversidad, que yo creo que se va a mantener, es imposible. En España la han mantenido, en los otros países la han mantenido. Pero reconocerlo como valor. Pero yo creo que no está sobre... Eso tengo una duda, digamos. Pero si se reconoce como valor la diversidad de los proyectos educativos. Pero la gente que trabaja en el ministerio, yo creo que la reconoce. De los que yo conozco, Muñoz, no sé, toda esa gente que trabaja, ellos vienen de la innovación, vienen de la diversidad y conocen la diversidad que está en el exterior. O sea, yo creo que no son personas expertas en educación, no creo que sean personas que quieran tener un proyecto único, ¿no es cierto?, totalitario. No me da la impresión. No, sí, esa no es la crítica, ¿no? Y en el mensaje presidencial, cuando se lanzaron los 3 proyectos iniciales, cuando uno lee el mensaje presidencial, a mí me tocó participar en la Comisión de Educación, fui invitado y lo agradezco. Queda claro que este es el primer paso, pero lo que viene después, por supuesto, va a ser todo lo de los docentes, va a ser los contenidos, y ahí hay una discusión más rica. La discusión no es cuál es la intención de quienes propugnan esta política pública, porque en eso no... Más cerca el micrófono, Jorge, que no se te escucha. No tiene ningún sentido discutirlo, y si el gobierno quiere o no quiere cerrar colegios.
a mí me parece que quien diga que el gobierno quiere cerrar colegios está engañándose a sí mismo. El problema es cuáles son los efectos prácticos que la específica reforma va a producir. Y entonces la pregunta no es si los que están tras de esta reforma reconocen la diversidad, sino cuánta diversidad y cómo la vamos a rescatar una vez que hagamos la reforma. Y cuáles son los instrumentos de la reforma para que esa diversidad se mantenga. Por ejemplo. Y eso es perfectamente posible de crear y de decir, a ver, la diversidad la vamos a mantener por las vías A, B, C, etcétera. El ministro, por ejemplo, cuando explicó lo del copago, hizo un ejemplo muy sencillo, el Liceo San Luis Beltrán de Pudahuel, que cobra un copago de 10.000 pesos, lo que hará la reforma será reemplazar ese pago, o sea, no va a ser la familia que va a pagar los 10.000 pesos, ¿no es cierto? La familia podrá hacer uso de esos recursos para otro fin. Y el sostenedor podrá realizar su proyecto educativo de la misma manera en que lo hace hoy. ¿Y es un colegio de iglesia o una Es que fundación? Cecilia, la Pero eso no se da en todos los pregunta, niveles. la pregunta que tiene que responder es si ese sostenedor se va a mantener y cómo y por qué y con qué expectativas se va a mantener. Ese sostenedor hay que clarificarle en el proyecto las expectativas razonables que puede tener y las que debe perder. Y hay que evitar Por que ejemplo, lucre bueno. con fondos públicos, hay que decirle exactamente cuánto es lo que va a obtener de retribución, cómo va a pagar las deudas, qué va a hacer con el... Todas esas cosas hay que decírselas al sostenedor, porque decir simplemente que el sostenedor va a poder seguir haciendo su oficio como siempre, no es verdad. El sostenedor va a cambiar sus condiciones económicas y sus expectativas, y eso hay que decírselo al sostenedor. Jorge, espera, en este caso, en este ejemplo, el ministro dice, si no me cree, pregúntenle al director de este liceo que no tiene problema alguno con la reforma, todo lo contrario, él puso este ejemplo. Eso está garantizado, Cecilia. Pero en el caso específico del que yo lo conozco, ¿no es cierto?, un de aniversario hace poquito, ellos son de la red, ¿no es cierto?, de una fundación que están vinculadas a la iglesia. Entonces, yo creo que lo que hay que ver es si un particular que hoy día, ¿no es cierto?, le permitía a la ley lucrar o le permitía invertir de sus recursos propios, endeudarse en los bancos, ¿cómo va a quedar con la reforma? Y eso yo creo que hay que achicarlo, hay que achicar el N, ¿no es cierto?, y decir, ya, del total de colegios de Chile hay 500, hay 300, con los cuales va a haber caso por caso que lo está ocurriendo. Porque lo otro que yo he percibido, y me tocó verlo en una ciudad del sur, no me quiero meter en peloteras, pero en una ciudad del sur, que hay algunos sostenedores que ya tienen baja matrícula, porque hay que recordar que la baja de la tasa de natalidad está impactando a los colegios municipales y a los particulares, y que han tomado esta lucha como pretexto para poder seguir manteniendo una estructura escolar que era para 800 alumnos, una que me tocó conocer ahora, y que hoy día tiene 600, y le falta 200 en la matrícula, y eso le generó problemas económicos. Entonces, yo diría que limpiar eso permite también achicar la ola de estas tensiones que estamos viviendo. Ahora, ¿por qué todo esto del lucro está prohibido en las universidades y ahora que se termine en la educación básica, media, provoca tanto problema? Porque es muy simple, tú generaste reglas del juego y las reglas del juego fueron que los inversionistas podían entrar. Yo recuerdo a la Cuca, una entrevista en la prensa donde ella decía que era bueno invertir en educación porque le aportaba buenos beneficios cuando la subvención era muy alta, antes de la crisis económica de los 80. En la universidad no lo hiciste así, burlaste la ley y te aprovechaste, ¿no es cierto?, un forado de la ley. Y cuando entonces Cecilia, y cuando el ministro ¿qué dijo usted? No, y cuando el ministro ¿Qué dice dijo usted que en las universidades no había lucro? que legalmente está prohibido. Cecilia, ¿y eso qué importa? No, estaba preguntando por qué. Las universidades se compran, se venden. Es que ese es el cinismo que yo creo que debiera avergonzarnos a todos en materia de política pública. No se puede hacer una política pública bajo la promesa de que no se lucre en el sector universitario y entonces no regulamos el lucro y tenemos un lucro escandaloso en las universidades. Y con engaño a los alumnos, y esto va a crujir como diablo. Y tenemos un administrador provisional, pues el administrador provisional yo no sé qué diablos va a hacer para que el sistema funcione, porque van a empezar a caer las universidades. Y si la acreditación es seria, se van a caer muchas que hacen falsas promesas a la familia. Entonces, este cuento de que tenemos y vivimos felices y podemos salir a los seminarios internacionales a decir de que en Chile las universidades no lucran. Por favor. No. Es que Cecilia, tenemos lucro en el sistema educacional secundario y tenemos lucro en el sistema universitario. Y el lucro del sistema universitario es aún más escandaloso. ¿Por qué no lo enfrentamos? Decidimos votar a los ministros, pero no le damos instrumentos para controlar al sector universitario. Y el sector universitario sigue invirtiendo más en propaganda que en profesores, pues. Y respecto a eso, cuando el ministro dice voy a honrar todo lo invertido por los sostenedores de los colegios subvencionados que han invertido, ¿qué significa? Y él dijo, esto es de ahora en adelante.
a partir de cuando la ley empiece, así van a ser las condiciones, pero todo lo que invirtió, etcétera, será honrado. ¿Cómo entienden eso ustedes, económicamente honrado? Yo me imagino que compensaciones, ¿no? Y eso fue la discusión en el pasado de si había que gastarse 5.000 millones de pesos en compensaciones, en infraestructura, cuando además la jornada escolar completa les había entregado ya infraestructura a muchos de estos colegios. Claro. Esto es ridículo. Va a ser como una doble entrega de recursos, digamos. Es la falta de coherencia de una política pública que generó, como bien decía Jorge, digamos, un cierto marco de confianza legítima, un cierto marco para invertir y para emprender en este sector, y ahora se cambia. Entonces, Jorge Correa Sutil, ¿usted cree que esta reforma se va al agua? No se puede ir al agua. No se puede ir al agua. Tenemos, Cecilia, ¿cuándo partieron la primera marcha de los pingüinos del 2006? Tenemos una insatisfacción con la educación tremenda. La pregunta es que tenemos que diagnosticarla muy bien y tenemos que acertarle muy bien a las políticas públicas sin cinismo para que no terminemos como en las universidades, ¿no es cierto?, diciendo, no, el país se ha liberado del lucro y tengamos un lucro escandaloso. Yo creo que confío en el Parlamento, en el Senado, creo que son muy buenos los senadores que tenemos, así que trabajen harto y que vean lo que han hecho otros también, que partieron de situaciones de pobreza peores que las nuestras, y que es una gran oportunidad, que no nos farriemos como nos las farriamos en la década del 20, que podríamos tener una educación muy distinta hoy día si lo hubiésemos hecho mejor. O sea, ¿está a tiempo todavía la reforma? Por supuesto. Y todos los ojos en Ignacio Walker, el voto dirimente en la Comisión de Educación del Senado. Y además, repito, igual que la semana pasada, me preocupa esta lógica de que en el Senado sí se hacen las cosas bien y en la Cámara de Diputados se hacen estupideces. Esa lógica está permeando y encuentro muy dura contra la Cámara de Diputados. Cecilia, ¿cómo no va a estar tensionada la democracia cristiana? García lo ha dicho con toda claridad. Todos los ojos puestos, todas nuestras esperanzas puestas en la democracia cristiana. Es terrible esta situación. Oye, oposición y nueva mayoría. Colgado por la guagua aymara. Claro. Ignacio Walker no va de gira presidencial a ningún lado, ¿verdad? Ya, Próximo mes. Cheche, que te vaya muy bien, Benito. Chao, también gracias, Jorge, que les vaya muy bien. Chau, chao.